¿Cómo se encuentran? Bendecidos. Dos bendecidos y los demás les robaron la lengua. La realidad para mí es un gran gozo y de mucha bendición estar aquí al frente de nuevo. Muchas caras que no conozco y unas que sí conozco. Entonces, saludos a cada uno de ustedes de parte mía, de mi familia. Estamos aquí porque se nos hizo una invitación de parte del hermano Joe, de parte del hermano Ted, y siempre estamos dispuestos a servir a nuestro Señor. Porque agradecidos estamos con Él por lo que Él ha hecho, lo que ya hizo, lo que va a hacer y lo que está haciendo. Y yo les diré algo que nomás me fui y cambiaron el nombre. Yo los recuerdo como El Camino y ahora ya van para el norte ustedes. Entonces, gracias a Dios que siguen caminando con el Señor. Es necesario, más hoy en día que nunca, caminar con el Señor. Y les diré algo, mis hermanos, que hemos estado orando por ustedes por mucho tiempo, a través de lo que han atravesado. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios está con ustedes. Dios no los ha abandonado. Dios sigue aquí. Dice su palabra en el libro de Isaías que habrá camino para el remanente de su pueblo. Este es el remanente y hay camino en camino norte para este remanente. Hay que confiar en Él. Dice su palabra en primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido, escuchen, un poco de tiempo. Poco. Él mismo os perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos va a establecer. Es un poco de tiempo. Amén. Cuando lo comparamos ante el tiempo de Dios, es bien poquito. No importa las circunstancias en que las encontremos, mis hermanos, en medios de prueba, en medio de aflicción, en medio de lucha, para Dios no hay imposibles. Y se los digo con toda sinceridad, para Dios no hay imposibles. Entonces, cuando usted se encuentra en una prueba personal, cuando usted se encuentra en una prueba, una lucha, una angustia, recuerde que nunca estamos solos. Él está a nuestro lado. Y nada le cae por sorpresa a nuestro Señor. Que nos caiga sorpresa a nosotros es muy diferente, pero el Señor sabe. ¿Sí? Que cuando estamos débiles, Él es fuerte. ¿Quién tiene esa roca en su vida? La roca en la que podemos confiar. Él es un Dios que cuando las cosas se ven que están cerrando puertas, Él abre un nuevo inicio. Y sobre todas las cosas, su amor permanece. Permanece, no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo. Entonces, qué privilegio tenemos de estar en su casa. Como hablaba como les decía en Pedro, que habla acerca que desde un poco de tiempo, pero cuando cosas suceden inesperadas, el poco tiempo que usted tiene que atravesar, le voy a decir algo, el tiempo de Dios es perfecto. Que aunque nosotros no entendamos, no comprendamos, no se nos explique y no se nos diga y todo lo que usted quiera y mande, el tiempo de Dios es perfecto. Y le voy a decir otra cosa, mi hermano, para terminar esta larga introducción. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? Yo no soy nadie para cuestionarlo y nunca lo seré. Lo que sí soy es una persona que debe de obedecer y creer y confiar.
That's it. Hasta ahí llego. Y Él se encarga de lo demás. Que cuando yo quiero meter la cuchara y menearla allí es cuando empiezan los problemas. O menea Dios o meneo yo, pero no podemos menear los dos. Si no, la limonada sale agria. Si meneamos los dos. Amén. No se me pongan serios, hermanos. Muy bien, los voy a pedir con reverencia. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a leer la palabra. Quería compartir eso que traía en mi corazón. ¿Por qué? Porque pues hemos estado orando por ustedes por tiempo, mis hermanos. Les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Gálatas. Yo sé que han estado estudiando sobre el libro de Gálatas y vamos a seguir esos mensajes en esta mañana. Para los que no me conocen, mi nombre es Arturo Salinas, mi familia se encuentra de este lado. Nos congregábamos aquí por más de 5 años. Recuerdo cuando esta iglesia no existía, cuando se reunían y éramos una docena de personas en un salón de bingo, que de lunes a sábado era bingo y los domingos se convertía en iglesia. Aleluya. Entonces, pero bueno, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes y pues me presento para los que no me conocen. Vamos a leer la palabra de Dios a partir del versículo 2 en el capítulo 4. Y aquí es una exhortación de Pablo a la iglesia de Galacia y es un mensaje acerca de la gracia de Dios. La gracia divina de parte de Dios. Los voy a invitar que lean conmigo, si gustan seguir mientras yo leo. Voy a leer a partir del versículo 12 y vamos a terminar en el primer versículo del capítulo 5. Dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Donde pues está esta satisfacción que experimentabas, porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirlos la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Versículo 18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme lo que queráis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. La cual es una alegoría, porque pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es del monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén, la Jerusalén actual. Pues esta, junta con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es que libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de las desoladas que de las que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la ¿qué? Promesa. Pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y terminamos en el primer versículo del capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Señor, le damos gracias en esta mañana por el privilegio que tenemos de estar aquí en su casa. Le damos gracias porque usted es bueno, porque usted es fiel y porque usted ha permanecido aquí con este remanente. Gracias, Señor. Gracias porque al caminar con usted podemos aprender,
nos podemos desarrollar y podemos desenvolvernos más en nuestra relación con usted. Permítanos que en esta mañana su palabra nos hable, su palabra nos edifique y su palabra nos llene de gozo, y que nos pueda, Señor, identificar aquellas áreas en nuestra vida donde nosotros estemos quedando o faltando ante usted. Señor, ayúdenos a vivir para usted y reflejar el amor que usted puso en nosotros. En el nombre de Cristo. Y todo el pueblo dice, amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Han estado estudiando acerca del libro de Gálatas y el mensaje de hoy habla acerca de la gracia divina. Amén. Y aquí Pablo les habla y les escribe una exhortación a la iglesia en Galacia. Es una iglesia que él fundó, es una iglesia en la cual él tiene mucho interés por ellos, y podemos decir de todas las cartas de Pablo, es una de las más intensas que les escribe, porque ahí abre su corazón y les derrama lo que siente y piensa acerca de lo que está sucediendo. Bajo el Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo de Dios vivía bajo la ley. Y gracias al gran sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, el velo fue rasgado en dos. Y ese velo, al rasgarse en Dios, nos dio acceso a su presencia. Cuando antes, bajo la ley del Antiguo Testamento, no había acceso ante la presencia de Dios, sino era ¿por quién? Por el sumo sacerdote. Entonces el pueblo tenía que traer sus sacrificios, tenía que traer todo ante el sumo sacerdote, y él entraba a la presencia del lugar santísimo, porque tenía que él estar preparado y listo para poder llevar las cargas de su pueblo. Pero el sacrificio de Jesús cambió todo eso. Cambió por completo. Y el velo fue rasgado en dos y nos dio acceso a su presencia. Y bajo el tiempo que vivimos hoy, hasta que vuelva el Señor, vivimos bajo la gracia de Dios. Somos privilegiados, si se pone a pensarlo. También somos un poco chiflados por esa razón. Somos privilegiados, ¿por qué? Porque vivimos bajo la gracia. Y al vivir bajo la gracia y no vivir bajo la ley, créanme que muchos no estaríamos. Porque la ley era mucho más severa y mucho más difícil. Pero en su infinito amor Dios dijo, les voy a dar esta oportunidad de vivir bajo la gracia. Y a cambio, para obtener esa gracia, voy a dar en sacrificio a mi hijo. ¿Usted daría a su hijo a cambio? ¿Usted estaría dispuesto a dar su primogénito a cambio de que todos fueran salvos? Sería algo difícil. ¿A poco no nos duele cuando uno de nuestros hijos tan solo se corta el dedo, lastima y quieres atenderlo? Él lo dejó morir en una cruz de la manera que solo era reservada para el criminal más feo. Entonces, en esta carta, siendo una carta intensa, podemos ver que como una iglesia fundada, había llegado un grupo de personas a la iglesia. Y eso es lo que el capítulo 4 les está hablando. Había llegado un grupo de personas judaizantes de Jerusalén que llevaban un diferente mensaje con un diferente tono de lo que Pablo les había enseñado. Y ese tono que les traían estas personas de que tenían que buscar la manera de vivir y complementar y poner en balance la vida como creyente entre creer en Jesús pero seguir en la ley, que tenían que buscar una forma de balancearlo. Mas Pablo les sostiene y les dice que solo por la gracia de Dios y solo a través de la fe en Cristo Jesús es lo que es necesario. Que la vida bajo la ley, eso fue un antes, pero no es el presente. Y que guardar la ley de ninguna manera era una alternativa a la salvación. Que solo había un mediador y solo había un camino a la salvación, y ese era Cristo Jesús. Y que las enseñanzas erróneas que habían traído estas personas a la iglesia eran equivocadas. Y que iba en contra de lo que ellos les había enseñado, y que iba en contra de lo que Cristo Jesús vino a hacer, el sacrificio en la cruz. Entonces, cuando hablamos de gracia, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos acerca de la gracia dentro de la palabra de Dios y dentro de nuestras iglesias. La gracia divina refleja el amor de Dios no merecido. Eso es la gracia. Porque provee salvación para los que merecen condenación. La gracia nos salva de tener una vida condenada. Es tu boleto.
es tu pase, la gracia. Porque de otra forma, todos, y me incluyo yo, estábamos condenados a la muerte. Pero Dios dice, por mi gracia voy a proveer una actividad salvadora, un acceso. Y esa persona es en la forma de Cristo Jesús. Y se manifestó a través de ese regalo. ¿Cuántos han aceptado ese regalo? 1, 2, 3. No más 3. Bueno, entonces hay muchos que tienen que ser salvos en esta mañana. Si usted ha recibido el regalo, ha conocido la gracia. Algo que no merecías. Algo que no merecíamos ninguno de nosotros. Yo sé que no lo merezco en mi vida, mas la gracia existe en mi vida por lo que Él hizo en esa cruz. En las culturas, mis hermanos, y les voy a dar 2 ejemplos, hay una manera de identificarlas. Aquí yo creo que hay de todas diferentes culturas. Hay gente tejana. ¿Dónde estamos los tejanos? Texans, all right. Aquellos que somos de México, aleluya, el mexicano. Hondureño, el salvadoreño, costarricense, venezolano, amén. ¿De algún otro que me pasa? Chilenos, perdón. Cuba, cubanos, puertorriqueños. ¿Perdón? Colombia. Nicaragua. ¿Dónde están los nicaragüenses? Hermano, ¿qué pasó? Cuba. Puerto Rico, dominicano. No hay. Y cada una de esas, ¿a poco no tienen algo que los identifica? Yo no me conozco los de Nicaragua ni los de Colombia, perdón, no los conozco. Pero conozco los tejanos y conozco los mexicanos, porque con esos crecí. Y en Texas el tejano se identifica cuando alguien del mundo escucha a alguien es de Texas. O dicen es tejano, lo primero que piensan es sombrero, botas, vaquero. O a lo mejor piensan en la comida, barbecue, brisket. Ya le está dando hambre. O a lo mejor piensan que es el estado que para todo es más grande, right? Dicen en Texas, everything's bigger in Texas. Y así identifican a los tejanos en cualquier parte del mundo. Al mexicano, contrario, los conocen por su comida, aleluya, su música. Y hay un dicho en México que se usa mucho con la selección mexicana del fútbol, que esta próxima copa es nuestra. Porque va a ser aquí, ¿no? En nuestras tierras. O sea, si ya no ganamos en esta, pues bueno, la próxima o la que sigue. Pero todos gritan que sí se puede, sí se puede. Sí. No mete ni un gol, pero sí se puede. Se identifica. Como pueblo de Dios y como cristianos, la gracia divina es lo que nos identifica. Eso es lo que nos debe de identificar. Eso es lo que la gente debe de ver reflejado en nosotros. Que el amor que fue depositado en nosotros por el sacrificio en la cruz, nosotros lo podamos reflejar. Y aquí en esta porción de la palabra, Pablo les recuerda a los Gálatas su amor sincero por ellos. Tal al grado es su amor por ellos que dice el versículo 17, que primero dice, aquellos tienen un interés por ustedes para bien, pero realmente los quieren apartar de nosotros. Se hacen pasar aquellos que llegaron con una enseñanza errónea, haciéndose creer y acercándose a ustedes para hacerlos creer que les interesa su bienestar, pero lo único que quieren es dividir y separar. Y eso es real en las iglesias, que llega gente que quiere dividir y separar, que el enemigo utiliza personas para lograr cosas que no es para la bendición del pueblo de Dios. Y luego les dice en el versículo 17, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿Qué le está diciendo Pablo? No, más porque no estoy ahí, no quiere decir que paren de hacer el bien. O no se esperen hasta que yo llegue para hacerlo. Y les dice en el versículo 19 que vuelvo a sufrir dolores de parto.
¿Qué tanto le estaba doliendo a Pablo ver el estado de la iglesia en Galacia, que dice, lo compara a dolores de parto? Yo no conozco el dolor del parto. Y ningún hombre aquí conoce el dolor del parto. Pero mis hermanas, del 1 al 10, ¿cómo es el dolor del parto? Un 5, un 4. Ahí andamos es un 10, ¿verdad? Un 15. No, era de 1 al 10. ¿Verdad? Los dolores del parto, tanto que les tienen que dar cuantas cosas para ayudarles con el dolor. Y Pablo dice aquí, esa nueva enseñanza o mensaje que ha llegado está causando una separación entre los Gálatas y la iglesia. Está poniendo hermano contra hermano. Los está haciendo que hagan esto en lugar de vivir bajo la gracia divina y el amor que el Señor vino a traer a ellos. Y se ponen a hablar y empiezan a hablar en su propia sabiduría como personas, pensando, yo sé mejor que tú. Qué equivocado estaban. Y le dolía a Pablo. Es lo mismo hoy en las iglesias. Desafortunadamente hay enseñanza errónea. Y les comentaba que el remanente del camino o camino norte tiene un camino, porque el Señor tiene un camino para ustedes. Pero para poder atravesar y llevar ese camino hay que orar y estar en su palabra. Porque no va a lograr llegar al otro lado del camino donde Dios lo lleva. Y hablo ahora en general en su vida. Cada uno llevamos un camino, cada uno llevamos una jornada en nuestro vivir. Es difícil, me levanto a trabajar, sí, voy, vengo, hago y la rutina. Pero es una jornada esta vida. Cuando ponemos las cosas en perspectiva y decimos, voy a ver esta vida como una jornada que Dios me ha preparado llevar. Y esa jornada la voy a llevar de día en día. Si no me alimento con su palabra, que es el pan, ¿verdad? Y no estoy en contacto con aquel que es mi GPS en este camino y esta jornada, voy a estar perdido. Me voy a morir de hambre porque no me estoy alimentando y no estoy en contacto con aquel que me está dando las direcciones que debo llevar. Y si usted no está en contacto a diario, le recomiendo, pónganse en contacto. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede llevar de nuestro presente a nuestro futuro, mis hermanos. Es conocer bien la palabra, porque van a venir y llegarán y habrá, y las hay por montones. En el internet, en donde usted quiera, lo va a encontrar enseñanza errónea, cosas que no va de acuerdo a la palabra. Pero si usted no está bien puesta sobre el fundamento y no conoce su palabra, cualquier viene y le mueve el tapete. Y después usted dice, pues no, es que yo escuché esto y ¿qué dice la palabra del Señor? Esta es la autoridad que Él nos dejó para poder aprender y caminar en esta jornada. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, dice de esta manera, porque nadie puede poner otro fundamento. Nadie. No puede llegar nadie ni poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Ese es el fundamento que está puesto para la gracia divina que hemos conocido, Jesucristo. Entonces, vaya a venir, quizás vengan. Por eso en el primer punto es, el mensaje de la gracia nos define como cristianos. Ya se me olvida lo de los puntos, hermana Berenice. Eso de los puntos, aleluya. El mensaje de la gracia nos define como cristianos. ¿Está viviendo en la gracia, mi hermano? En la plenitud de la gracia del Señor, que es vivir en su amor y que es conocerlo. O se levanta y hace al diario vivir como lo ha hecho por mucho tiempo y no le encuentra sazón a la vida. Deje que el Señor le traiga sazón a su vida. Sumérjase en Él. Así como los hermanos entonaban el canto, sacia mi ser, ¿verdad? Llama de fuego, ven y purifícame. ¿Qué es lo que estábamos pidiendo en ese canto? Se oye bonito, los hermanos estaban haciendo un hermoso trabajo entonando los cantos. Pero estábamos pidiendo un cambio, no temporal, porque se sale de aquí y temporal de nada sirvió. Amén. No puede coexistir una vida bajo la ley y una de la gracia. Segundo punto, no puede existir.
Y es lo que Pablo les dice en la segunda porción del capítulo 4. Y les da el ejemplo para que, como son judíos, como vinieron los judaizantes y les están hablando de la ley, Pablo era muy inteligente, Pablo era muy astuto y Pablo no se dejaba vencer tan fácilmente. Por eso lo usamos como un héroe de la fe cristiana y lo podemos ver como un ejemplo y modelo a seguir. Y Pablo les dice, a ver, les voy a comparar dos. ¿Se acuerdan de la historia de Abraham? Y les dice, sí, nos acordamos de la historia de Abraham. Y a ver, ¿qué hizo Abraham? Dios le dio la promesa que Sara iba a tener un hijo, pero no llegaba el hijo. Pero bueno, le había dicho que iba a llegar la promesa, pero no llegaba. Entonces, bajo la ley de los judíos, él tenía derecho de tomar otra mujer. Aleluya, dicen los varones. Bajo la ley tenían derecho, porque la mujer era estéril. Y tomó a otra mujer. Y la mujer le dio un hijo. Y compara aquí el esclavo con el libre. Es lo que hace en los versículos 21 al 31. Por eso dice que es una alegoría. En el versículo 24 habla lo cual es una alegoría en el versículo 24. Habla del esclavo que simboliza el pecado. Cuando alguien está en esclavitud, el pecado nos pone bajo esa esclavitud. Y habla de la Jerusalén actual, así como ustedes conocen la Jerusalén de ahorita. Esa es esa antigua ley. Lo que ustedes están viendo en el presente, eso es. Pero les dice, enfóquense en lo de arriba, en la Jerusalén que está arriba, en la Jerusalén que es la promesa para nosotros. Ahí está hablando de qué, mis hermanos, está hablando de la salvación, está hablando de la promesa de una vida eterna en el Señor. De eso les estaba tratando de hablar Pablo. ¿Quieren seguir viviendo como estaban o quieren enfocarse en la promesa que está por venir? Y les pone en la balanza los dos ejemplos de Agar y de Sara para que digan, a veces así es como entienden cuando se los ponemos de una manera que lo puedan relacionar. Usted tiene algo a lo cual usted vive o acude de su pasado que lo hace volver a caer. A veces son costumbres que traemos de nuestro país o cultura. A veces es una relación que a lo mejor no es lo mejor para nosotros, pero acudimos a esa relación, a esa amistad. Son conceptos que aprendimos de joven, de chico y seguimos cargándolos ellos y pensando que eso es lo correcto. Cuando llegas a conocer al Señor, dice la palabra que el pasado quedó atrás. Todos somos hechos nuevos. Cuando es algo nuevo, no puedes seguir con lo de atrás. Había un propósito en hacerte nuevo, para que lo de atrás que te estaba esclavizando quede atrás. Y que cuando el Señor rompa las cadenas de lo que nos tiene atado, queden rotas. Pero a veces ahí vamos buscando las cadenas y los pedazos. Aleluya. Y solitos nos las ponemos. Y ahí vamos acudiendo otra vez a la gracia y al amor de Dios. Y rómpemelas otra vez, y dice el Señor, otra vez. No, mis hermanos. Y es lo que Pablo les quiere decir aquí. ¿Qué están haciendo? Yo les llevé mensaje de gracia divina, del amor y perdón de Cristo Jesús. ¿Y ustedes quieren volver al pasado? ¿Y quieren volver a esclavizarse? ¿Y quieren volver? Tiene que decir Pablo. Y por eso dice, ¿cómo quisiera estar ahí con ustedes? Yo creo que quiere estar ahí para darles unas... Reacciona. Right? Espiritualmente hablando, hermanos. La palabra dice 7 veces 7, no se crea. No menospreciemos, mis hermanos, la deuda nunca en nuestras vidas. No hagamos menos lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Y eso es lo que estaban haciendo los Gálatas, qué tremendos. Como que lo que hizo en la cruz se escuchó bonito y todo estaba bonito el mensaje y la historia, ay sí está muy bonito y todo, pero a la hora y la hora hago lo que yo quiera. Sí acepté, pero bueno, voy a volver a esto. Y bueno, dijo, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió entonces? ¿Qué más tiene que hacer para que tú reacciones?
Es lo que Pablo les dice. El pago que hizo en la cruz Cristo era el pago máximo. Y ellos lo estaban menospreciando. Entonces no se puede una vida coexistir bajo la ley y una la gracia. En su vida personal no puede seguir con lo de atrás cuando ya dejó el atrás. Si las cosas fueron hechas nuevas, ya libérese de eso y déjelo. Aquello que no le conviene, déjelo. ¿O a poco no? ¿O me equivoco? De nada nos sirve. Pero a lo mejor nuestra cultura o nosotros decimos, encuentro algún confort, una seguridad en eso. Ahí es donde hay que pedirle más que nunca a Dios que nos dé más fe. Que aumente nuestra fe. Para que no tengamos que buscar refugio en cosas no necesarias. Amén. La gracia de Dios nos lleva a una vida en libertad. ¿Cuántos los creen? ¿Ustedes llevan una vida en libertad? Por eso dice el capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo. Por medio de Cristo ustedes. A ver, por medio de Cristo ustedes ¿qué? ¿Se escucharon de este lado? Por medio de Cristo ustedes ¿qué? Libre. Si usted está en Cristo, usted es libre. No hay necesidad de voltear atrás. No hay necesidad. Es doloroso lo que pasa y sí, no estoy diciendo que no lo sea, pero somos libres. Las cadenas fueron rotas. Vivimos en el amor de Él, la plenitud de Él y con la esperanza que un día va a volver. Y eso sí les digo, va a volver. O usted se va primero o Él vuelve primero, pero una de las dos viene. Y si usted no está listo, pero una de las dos viene. Entonces, si usted vive en esa libertad, está en la esperanza, porque la gracia divina es su boleto, es su pase para cuando Él venga, si usted no ha pasado a otra vida todavía. Entonces, no olvidemos que Dios rompió las cadenas. Durante este tiempo preparando el mensaje había un canto que llegó a mí y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. Y el canto relata la historia donde esta persona entra a la cárcel a ministrar y está ministrando en las cárceles, visitando a aquellos que están presos. Y cuando él entra a la cárcel, se topa con algo que no había visto en sus visitas. Una nueva persona sido entregada a la cárcel por primera vez, donde lo van bajando del camión y va entrando por las puertas de la cárcel. Y que él relata en la historia que él puede ver en los ojos y en la mirada de esa persona que así miraba hacia afuera, hacia las ventanas y lo estaban encadenando para pasarlo para adentro, que como que en ese momento él podía notar que estaba viendo la libertad irse de su vida y que estaba entrando en un lugar donde iba a ser preso por mucho tiempo. Y en ese momento volvió a él esta porción bíblica que acabamos de leer, donde habla, cuando yo soy libre, las cadenas fueron rotas, de allí me sacó donde yo estaba espiritualmente, me sacó de estar esclavo del pecado. Y él decía, cuando yo vaya a batallar y cuando yo vaya a estar en pruebas y dificultades, voy a recordar que ya no tengo esas cadenas. Esas cadenas quedaron atrás. Y lo mismo se habla de aquel que conoció el hambre, que es siempre la persona más agradecida cuando está sentada en la mesa porque recuerda el tiempo cuando tuvo hambre. Usted ha tenido hambre. Usted sabe lo que es tener hambre. Gracias a Dios que podemos conocer lo que no es hambre hoy en día. Yo les platicaba anoche, había noches de hambre, de joven. Pero hoy, como de más y hay almacén para más y más. Y decía en el canto que relataba el hermano, decía, no hay aquel más agradecido
que vivió una vida de vergüenza y ahora vive una vida en libertad, pero recuerda la vergüenza que vivía antes. Así que cuando andamos en la luz del Señor y conocemos el amor del Señor, estamos libres. No recojamos esas cadenas y las levantemos, sino, ¿para qué? Viva en libertad, aprenda su palabra, comuníquese con el Rey de Reyes y Señor a través de oración, y la jornada va a ir bien, más y más y más. De otra forma, es como ir buscando sin conocer a dónde va, sin tener direcciones y estar perdido. Solo hay dos: o estás perdido en la oscuridad o estás en la luz divina de su gracia. Si usted está en la luz divina de su gracia, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias por esa luz divina, vamos a darle gracias por su gracia en nuestra vida.